no se puede desde antes, no se podría haber canalizado o liquidado los fideicomisos. Mañana se dirime si esto es suspensión provisional o definitiva, y surgió otro y van a surgir otros. Más. Sin embargo, me parece que lo determinante va a ser el tema de la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el gobierno va a recurrir estas sentencias, recursos, y va a ascender la discusión de un juzgado al Tribunal de Circuito. Entonces, y del Tribunal de Circuito eventualmente llegará a la Corte. La acción de inconstitucionalidad, que es un derecho que tienen los legisladores de la oposición, pasa directamente a la Corte. Se supone que, yo creo que en cuanto despierten, pasado mañana, por ahí del viernes o el lunes o martes de la próxima semana, van a interponer esta acción de inconstitucionalidad que llegaría directamente a la Corte, y la Corte está en capacidad de decir, pues tienen razón o no tienen razón. ¿Pero quién interpone? ¿Los diputados? Los diputados. Y el ministro al que le llegue el caso puede decir, decreto una suspensión provisional o definitiva, y hasta que se dirima el fondo del asunto. ¿Qué es el pronóstico que tenemos? Ya sea en una sala, en una de las dos salas de la Corte, o en el Pleno, pues no se podría hacer uso de los recursos. Me llama la atención la rapidez de la justicia en este caso. Lo expedito. Expedita es la justicia. Qué bárbaro. Yo soy un ciudadano común y corriente, he tenido problemas, he hecho algunas denuncias penales desde hace 2 años y las carpetas de investigación no avanzan mucho. Aquí es impresionante. ¿A qué lo adjudicas, maestro Farrell? Pues a lo mejor que no soy juez. No eres juez, no formas parte del Poder Judicial. Yo creo. Eric. Sí, es muy probable que pierda el gobierno este asunto, ¿no? Por notoriamente inconstitucional, pero con la habilidad del presidente en la cuestión de conectarse emocionalmente con las masas, el discurso... pasará factura, ¿no? Sí, claro, y entonces va a decir, ay, vean, la élite corrupta frenando la gran transformación del país, y entonces puede sacar raja política. Creo que no hemos visto el final. Entiendo que en la Corte no están negados a negociar. Bueno, lo dijo la propia Norma Piña, ¿no? Sí, claro. Pero no decía que el total de los recursos, decía, estoy dispuesto a dialogar. Hay fideicomisos que están vinculados a derechos laborales. Que debieran ser intocables esos, ¿no? Esos, cualquier persona puede interponer su amparo. Claro, me están afectando mi pensión, mi pensión o el seguro médico, etcétera. Mis derechos adquiridos. Sí, efectivamente. Entonces, ahí no hay tema. Sin embargo, hay otros fideicomisos que no están en esa clasificación. Y entiendo que la Corte y la Judicatura está en disposición de negociar, de que si del otro lado también hay una actitud flexible, eventualmente se pueda sentarse en una mesa y decir, a ver, no van a ser los 15,000 millones, pero los que no están comprometidos con derechos laborales o pensionarios son 7,000 millones, 8,000 millones. Los ponemos a disposición de Acapulco. No hay ningún problema, eso, a ver, veamos cómo puede ser el resultado. Si no hubiera ese acuerdo, entonces sí lo que vamos a ver es que el Poder Judicial, particularmente la Corte, particularmente la ministra presidenta, pues se va a convertir en el villano, la villana favorita por un buen rato. Pues nada que resulte nuevo, porque si uno se da una vuelta por ahí, por el Zócalo, hace meses que tienen la fachada de la Suprema Corte de Justicia con carteles, con libelos, con insultos, con pancartas a las y los ministros de una forma verdaderamente denigrante, de grupos que pues aparecieron, fíjate,
llegaron ahí. Y ni creo que vaya a haber disposición para negociar con la Corte, porque en determinado momento una negociación haría lucir bien a la Corte con la intención de contribuir, y que mercadológicamente desde el punto de vista político pues sería darse un tiro en el pie para un líder autoritario, ¿no? Y el autoritarismo siempre está muy visto a nivel internacional, siempre buscan minar la autonomía de la Corte. Sí, claro, es un paso fundamental. Mensajes, una pausa, volvemos enseguida. A menos de un año de las elecciones en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump aventaja al presidente demócrata Joe Biden en los estados bisagra. Y hablando de Donald Trump, ¿cuánto será la multa que tendrá que pagarle a la ciudad de Nueva York? Y nos vamos a Gaza analizando cómo se agrava y continúa agravándose el conflicto. Esto más en Aldea Global. Acompáñenme. No te pierdas el encuentro Nearshoring Talks 2023, Gran Potencial en México, donde empresarios de alto nivel, embajadores de diversos países, gobernadores y líderes de distintas industrias analizarán a fondo los mitos y realidades del Nearshoring en el contexto de la gran oportunidad para México. El próximo 16 de noviembre con la cobertura especial de El Financiero Televisión a partir de las 8 de la mañana. La metamorfosis por la que pasan los nuevos Commanders de la NFL no solo se detendrá en el cambio de nombre, logo y uniformes, sino que ya están buscando una nueva casa para la temporada 2027. Y es que el equipo de la capital de Estados Unidos ya habría comenzado a examinar lugares para la construcción de un nuevo estadio, e incluso adquirieron un terreno de 200 acres por cerca de $100 millones, pero en el estado de Virginia, por lo que los gobernadores del estado de Maryland acordaron un subsidio de 400 millones para desarrollar los vecindarios de los alrededores del FedEx Field, para incentivarlos a que permanezcan en su actual hogar. Este es uno de tus temas favoritos, el de Pemex y la tan cantada urgencia de una reestructura. Hoy Standard & Poor's, esta calificadora internacional, pues hace toda una evaluación de Pemex y llega a la conclusión de que Pemex está en una condición crítica, que necesita cirugía mayor, así lo colocó, lo dijo, lo estableció, señalando que hace falta pues una reestructuración a fondo. Qué elegante. Omar de la Torre, que fue el directivo de Standard & Poor's, que en un evento organizado por Bloomberg hizo esta consideración. Yo diría que necesita machetazo. Cirugía mayor te suena a bisturí. Yo creo que hay que sacar tijeras de podar y machete. ¿Por qué razón? Porque lo que dice es que, ya lo hemos comentado aquí, pero bueno, es relevante que una empresa calificadora tan relevante como Standard & Poor's lo refiera. El modelo de negocio de Pemex es insostenible, es perdedor en su sentido intrínseco, no hay manera de que gane. Entonces, si esto prosigue, pues vamos a tener un problema, no con Pemex, Pemex ya no importa. Vamos a tener un problema con las finanzas públicas nacionales. Hay que recordar que de las 3 calificadoras relevantes en el mercado, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, la única que todavía no considera a la deuda de Pemex como bonos basura es justamente Standard & Poor's. ¿Por qué?
porque supone que tienen de manera implícita, al menos tácita, un respaldo de la Secretaría de Hacienda, del gobierno federal. Entonces, en el momento en el que Standard & Poor's considerara que los bonos de Pemex, como ya lo hicieron Moody's y Fitch, son bonos basura, es decir, instrumentos de alto riesgo, especulativos, tendría que hacer lo mismo para la deuda soberana, para los bonos que emite el gobierno federal. Yo creo que el juicio que hizo Standard & Poor's el día de hoy, en voz de Omar de la Torre, pues es una advertencia. No lo va a hacer este año, no sé, tengo duda de que lo vaya a hacer en el 2024, es el último del sexenio, probablemente se den un espacio, pero lo que le está diciendo a cualquiera que vaya a encabezar el gobierno a partir del 2025 es, señores, si no hacen un cambio de 180 grados en la forma en la que se opera Pemex, olvídense, vamos a degradar no la deuda de Pemex, sino la soberana. Sino la deuda del gobierno federal. Ahora, dile rápidamente al auditorio, Enrique, esta afirmación de por qué el modelo de negocio de Pemex está totalmente roto, destruido, fracturado. ¿Porque ya no extraemos lo suficiente? Por múltiples razones. Yo te diría que en términos financieros lo más relevante es que el Pemex Transformación Industrial, lo que antes era Pemex Refinación, pierde mucho. En el tercer trimestre fue la fuente principal de la pérdida corporativa, que fueron 70,000 millones de pesos. Eso fue lo que perdió Pemex en el tercer trimestre. ¿Por qué razón? Porque son muy ineficientes las refinerías. ¿Qué necesitaríamos? Cerrar varias refinerías, 2, 3, 4 refinerías. ¿Esa red de 6 ya está operando toda? Sí, siempre está operando. No, pero siempre se dijo que con enorme deficiencia. Sí, claro. En algunos casos opera el 30 o 40% de su capacidad instalada. Necesitaríamos bajar la cortina en varias de ellas, importar gasolina, saldría más barato, gasolina refinada, no refinar, sino importar el petrolífero ya refinado y venderlo en el mercado doméstico. ¿Cuál ha sido la estrategia? La contraria, esto de la soberanía energética. Sí, ¿no? Vamos a dejar de exportar petróleo, que es donde está el margen, donde está la fuente de ganancia de la actividad petrolera, y vamos a refinarlo. En la medida que más hagamos esto, más vamos a perder. Más grandes van a ser las pérdidas. Así es un modelo de negocio que no tiene ni pies ni cabeza. Te envuelves en la bandera y dices, vamos hacia la autosuficiencia energética. Entonces se puso a invertir Pemex. ¿Quién sabe quién hizo este diseño de modelo de negocio? Rusionale, creo, ¿no? No sé. O pero el señor Gutiérrez Oropesa, que es un agrónomo muy petrolero. 6 refinerías a las que nunca les metí dinero para reconformarlas para que puedan refinar petróleo pesado, que es lo que se ha quedado como producción mexicana, el petróleo maya. Entonces hay que meterle dinero a estas 6 refinerías. Pero adicionalmente voy a empezar una refinería desde cero, que la voy a tener en 3 años y va a costar $8,000 millones. Que no sucedió. Que ya vimos que no, que va a costar como 18,000 o 20,000 millones de dólares. Y quién sabe en qué año pudiera empezar a refinar. Pero adicionalmente se me presentó la oportunidad y ya fui y compré el 50% del capital que me faltaba y ya me hice del 100% de la refinería de Deer Park. Entonces ya tengo 8 refinerías. Tú sumas esas refinerías para poderlas tener en una producción en la capacidad adecuada para que sean rentables, es decir, 80-90%, y resulta que no tienes petróleo crudo con que surtirlas. Es un modelo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pues entonces Pemex pierde y pierde y pierde. Y seguirá perdiendo. Quien nos está diciendo esta advertencia es la única calificadora que le da la misma calificación a Pemex que al gobierno. Pero las otras calificadoras ya también han amenazado de que si se le sigue dando recursos a lo tonto a Pemex, como hasta ahora, pues también le van a bajar la calificación a la deuda soberana. Ahora, rápidamente dile a la audiencia, ¿qué implicación tiene eso? Que le bajen a la deuda. Si llegáramos a perder el grado de inversión en la deuda soberana, por ejemplo, le pasó a Brasil, adiós país, así. O sea, Brasil ahí está. Se dispara una devaluación tremenda, la inflación,
las tasas de interés y la economía. Y, pues, como siempre, los pobres Son los que más pagan. serían los más afectados en una situación de desgracia. O sea, sería regresar a la situación, digamos, de no tener Y aquí grado de inversión que teníamos en los 80. están anunciando que le van a volver a inyectar a Pemex una cantidad de recursos, ¿no es cierto? Alrededor en el presupuesto de 2024, cerca de 175,000 millones de pesos adicionales. ¿Qué tan suficiente es? Hoy Pemex le debe a los proveedores, aparte de los vencimientos de deuda que son enormes, 300 dijiste aquí, ¿no? 17,000 millones de dólares. Que son como 340 más o menos. 340,000 millones de pesos le debe. Y el Al gobierno... proveedor ya ha vencido. Los proveedores ya no le aceptan órdenes de trabajo. Eric. Muchas barbaridades se están cometiendo. Es un barril, auténtico barril sin fondo. Los estados financieros de Pemex desde el sexenio pasado, y este gobierno no ha tenido la capacidad de resolver eso, está en quiebra técnica. Entendiendo la quiebra técnica como que el monto de los pasivos supera el valor de los activos, ni vendiendo todo lo que tengas. Le alcanza para pagar. Exactamente. Y los apoyos que ha tenido que estar dando el gobierno según cálculos de Fitch. Déjame ahí hacer un apunte porque es algo que escuchamos. Ya estaba quebrada, ya venía quebrada desde antes y lo único que pasó en esta administración es que ese proceso se agudizó o fueron incapaces de corregirlo o la quebraron en esta administración. No, totalmente incapaces de corregirlo, ¿no? Y en el sector O sea, ya privado. venía. Sí, O sea, te claro. su reforma de energía para que Pemex pudiera transitar. Para ¿Hacia salvar dónde? ¿Pero estaba quebrada o no estaba quebrada? Sí, estaba en quiebra técnica, pero se han agudizado las pérdidas. Este gobierno, según cálculos de Fitch, del 2019 a este año 2023 han inyectado casi 67,000 millones de dólares, o sea, el equivalente casi a 4% del PIB, lo que vale la economía nacional. $1 Es billón una de pesos. barbaridad. Es una barbaridad, ¿no? $1 billón de pesos en este extremo. Es una barbaridad y por eso el propio director de Pemex, pues se filtró la famosa carta donde le manda al secretario de Hacienda en calidad de urgente y le dice textualmente en la carta, ¿no? O sea, le debemos a los proveedores por sexto mes consecutivo, dice a todos, y la situación de Pemex, dice, es cada día más crítica y amerita soluciones prontas y expeditas, ¿no? Firma el señor Gutiérrez López. Sí. A ver, quiero subrayar esto porque aquí sí se vale decir, nos la entregaron muy mal, ya venía así de origen, ¿se vale? Mira, es un enfermo que estaba con un Es tumor. crónico. No crónico, tenía cáncer, pero estaba en radioterapia y quimioterapia y estaba empezando su proceso de recuperación. Y este gobierno lo que dijo es, ay, no es cáncer, no sean brutos, no es cáncer. gripa. Lo que tiene es un problema de neumonía. Quítenle la radioterapia, la quimioterapia y vamos a darle chochitos, porque hay un muy buen agrónomo que sabe sabe de de medicina esto. naturista que puede remediar el problema de Pemex. Herbolaria. Y el resultado es que se agudizó lo que ya era una situación tendencia, crítica, ajá. se agudizó y ese curso probable de recuperación que apenas estábamos viendo, pues se vino para abajo. Una excelente analogía, porque imaginemos que el paciente está muy grave, está a punto de morirse, el anterior trata de hacer algo y de repente llega uno y dice, no, este es un burro, este no sabe. Si yo lo atiendo, dice otro médico en campaña, adelante. Y de repente le dices, ok, pásale. Llégale. Y llega, lo revisa y dice, no, pues no se puede, está muy grave esto. Fueron los fifís, los conservadores, el doctor neoliberal del pasado. Uno hace eso en la iniciativa privada, como directivo, socio, dueño de un negocio, lo corren a uno inmediatamente. Claro. Y lo tachan a uno de incapaz. Y no pudiste y te me vas a volar por incapaz. Y aquí, no, nadie hace nada, ¿no? Pues, tenemos que soportar las justificaciones. Las torpezas. Bueno, ¿y Pemex sería rentable alguna vez? Claro que sí podría ser rentable. Desde aquí podríamos recuperar un Pemex rentable. Hay que hacer una cirugía mayor, como dice Stan, pero sí se podría hacer rentable. La reforma energética, yo creo que con participación de iniciativa privada iba bien. Sí, ahí habría que explicar ese argumento y por eso este gobierno fue tan negativo a aquella reforma, la reforma de Peña, pero
que decían que se estaba empeñando los bienes de la nación y todo eso, pero en esencia lo que consistía es que venía dinero de fuera a invertir y explorar y a perforar con arriesgarse con dinero que México no tenía, y nosotros de eso ganábamos y no ganábamos mal. 85%. Bueno, pues han bajado la utilidad compartida ahora hasta qué, al 35%, 30 para el 2020. Bueno, los proyectos de la iniciativa privada, sin que el gobierno le meta un peso, un dólar, le dan el 80-85% de la renta. Sí, el gobierno no corre ningún riesgo. Es riesgo. racional lo que se hizo este sexenio. Pero entonces, ¿qué, No qué- es cómo? racional. Bueno, por eso. Pero entonces, ¿qué es? Porque no es posible. Ideológico. No, pero Ramírez de la O no es un Bueno, párvulo, él no es ¿no? él no es culpable de esto. No, pero, ya llegó. pero es el secretario de Hacienda. Ya llegó en el 21. No preside el secretario de Energía, ¿no? ¿Quién preside el Consejo de Energía? Hoy el secretario de Energía, que alguien se acuerda cómo se llama. Nadie. No. Se fue. La secretaria Ya de hay- Energía. Se fue Rocío a su candidato. No, ya no hay secretario de Energía. La secretaria de Energía En su era momento. más bien la gerente del proyecto. De Dos Bocas, claro. En eso pasó su Eso fue su Y ministerio. como dijo el presidente, por si alguien quiere votar en ella en Veracruz, le salieron mal las cuentas, pero no se robó nada. Así dijo el presidente. Nada más que le salieron más las cuentas como por 10 mil millones de dólares o 12, por ahí vamos, ¿no? O sea, es incapaz, pero buena gente, ¿no? Incapaz, pero buena gente. Pues sí, como la 4T. El Es secretario, humano equivocarse. Así ayer dijo. Ayer. pero a cada rato. Ya lo dijo. El secretario de Energía se llama Miguel Ángel Maciel Torres y fue el que anunció que a partir del 1 de enero van a dejar de vender 70% de exportación. Con la quiebra técnica de Pemex, la posibilidad de perder grado de inversión, coincido con... Está a la el vuelta de la maestro. esquina. No, una fuga de capital y una devaluación del tipo de cambio. México debe... Es un riesgo muy alto, Pemex, ¿eh? 110. Pemex debe 110 mil millones de dólares. Dejas de exportar petróleo. ¿Y entonces cómo los vamos a pagar? ¿Y Es una por qué, realidad. por qué anuncia eso? Sustitución de exportaciones, según ellos, como en los años 70, regresar el reloj 50 años. ¿Es para alimentar las refinerías? Sí. Es el propósito, no va a ocurrir. Exacto. En Pemex manda ya la se dio el Secretaría valor. de Hacienda y el secretario de Energía actual, Miguel Ángel, ¿qué? Miguel Ángel Maciel Torres. Maciel, Miguel Ángel Maciel. En realidad es un ideólogo, pues en la escuela de la 4T. señora Claro. Nale, pero no va a pasar. Vamos a seguir Ojalá. explotando Más nos lo vale que suficiente. no suceda porque el ajuste daño- en el tipo de cambio no nada más sería Sí, la claro. devaluación, sería alza de inflación, tasas de interés y caída económica. Ojalá no se dé. Tampoco se quiso hacer producción tipo Shell, ¿no? de lutita, en la cuenca de Burgos. Sí, porque no le gustaba lo del el fracking, ¿no? Así es. Bueno, pues del otro lado de la frontera, en Eagle Pass, ahí producen 2 millones de barriles diarios De Nada gas. más en esa zona. De gas. de petrolíferos. Ajá. Más de todo lo que se produce de petróleo. Sí, hoy estamos en 1.7. 1.6. 6. 1.6 tomando en cuenta a los privados, pero sin los privados estamos en 1.4 más o menos. ¿Cuánto producía cuando inició la administración, Eric? Nada más para compararlo. ¿Lo tienes ahí? No creo que lo tengas. ¿no? 1.8. Sí, 1.8. Y la promesa de campaña era 2. 2. Y resulta que pues, como los cangrejos para atrás, ¿no? Sí, buena gente. Torpes, pero buena gente, ¿no? Como dije, incapaces, pero buena gente. Honestos. También tengo de eso dudas. Vamos a ver la campaña de Veracruz. Ya no tenemos cortes, ¿verdad? Entonces déjenme pasar al siguiente rápidamente. El señor Jerome Powell, cercano amigo del maestro Farrell, declaró hoy un mensaje rarísimo. Quiero entender cómo lo leen ustedes, porque dijo que la economía es muy cambiante, es muy dinámica, presenta crisis todo el tiempo y presenta retos y desafíos, y que por ello las políticas de la Reserva Federal tendrían que ser más flexibles o adaptarse más a los sube y bajas de la economía. Yo supongo que ahí algunos duros en la Reserva, pues no les ha de haber gustado el mensaje del señor Powell que los está llamando a que se vuelvan más suavecitos. ¿Qué lectura haces de esto? Este señor va a pasar a la historia como el chairman de la Reserva Federal que ha dado más bandazos en poco tiempo. Este. Powell. Sí, se la ha pasado de paloma a gavilán. De paloma a gavilán. Es adaptable, entonces está bien, está siendo congruente con su discurso, ¿no? Hace 3 semanas todavía andaba de halcón
Sí, no más. No, vamos a tener que seguir subiendo las tasas. Y ya después aflojó. Ya aflojó y ahorita ya está. ¿Por qué? No, porque no es el personaje. Es decir, la economía la están viendo tan complicada que dicen, vamos a tener que cambiar los... El miedo, digamos, por un lado es un banco central que tiene un doble mandato que parece incompatible. Por un lado tiene que controlar los precios y por otro lado tiene que procurar el pleno empleo. Pues hoy la economía está en pleno empleo, pero la inflación sigue muy alta. Entonces, pues más bien tendría que estar enfocado a bajar la inflación. A bajar la inflación y ya, ¿no? Pero por otro lado, pues tuvimos desde marzo una serie de bancos que fueron quebrando como fichas de dominó. Y está el miedo, ese es lo que está en el fondo, de que subiendo más las tasas, como realmente lo tendría que hacer, porque del otro lado tienes una política fiscal, gasto del presidente expansiva Biden, electorero, igual que aquí, pues entonces hay más presiones inflacionarias enfrente. Entonces, pero el miedo es a que salgan más muertos, más bancos quebrados, empresas que también podrían quebrar, o pues también la sociedad con sus tarjetas de crédito. Bueno, el señor Powell se presentó porque se festejó el 100 aniversario de la creación de la División de Investigación y Estadísticas de la Reserva Federal. O sea, se presentó ante la materia gris de la Reserva Federal. Sí, los ante intelectuales. Los matemáticos, ¿no? Los científicos, el cerebro. Entonces fue a jalarles las orejas, hablando en términos coloquiales. Un llamado a señores, no pequen de soberbia, ¿no? Y les dijo, ¿no? El rigor matemático debe combinarse con flexibilidad y con la agilidad. O sea, los pronosticadores tienen que pensar fuera de los modelos. O sea, las matemáticas no son perfectas. No se lo crean, porque son así como que los dioses del Olimpo y creen, algunos de ellos, no todos, hay unos muy conscientes de que las matemáticas no son todo, pero hay algunos que sí creen, que descubrieron ese santo grial y creen que con los modelos matemáticos ya pueden pronosticar y es la bolita mágica. Y les dijo, no señores, no se confundan. Y ha habido casos en la historia, por ejemplo, el de Long Term Capital Management, en el 94, dirigido por un premio Nobel de Economía, modelos matemáticos científicos, los primeros años dieron a ganar miles de millones de dólares, un negocio muy próspero, pero apareció un cisne negro, lo inesperado. La crisis rusa se vino abajo y acumularon unas pérdidas y un volumen de deudas tan grande que la Reserva Federal tuvo que salir al rescate, porque estaba en peligro el sistema financiero mundial. Y entonces eso fue lo que les dijeron, no pequen de soberbia. Dos reflexiones. La primera es que el señor Powell no es economista y tampoco cursó econometría, ¿no? ¿Y qué es? ¿Financiero? ¿Qué es? Abogado. Es abogado. Entonces, pues, claro. Entonces allá también les pasa como aquí. Aquí mandas un agrónomo a manejar el petróleo y llaman. No, aquí en Banco de México tenemos gente preparada en la Junta de Gobierno. ¿Ah, sí? Sí. No me digas, tengo Casi dudas. todos. Casi todos. Alguno que otro sí se coló, pero sí, no, sí. La segunda reflexión es que hoy cumple 50 años, creo, el CESP. El Centro de Estudios Económicos y Sociales del sector privado. Bueno, Y perdón. Pues también ahí se lo pasan en estos debates. Sí. Hay una anécdota muy curiosa en ese sentido. Después de cuando quiebra Lehman Brothers en septiembre del 2008 y la gran recesión y todo, hubo una reunión porque se inauguraron, se ampliaron las instalaciones de parte de la Escuela de Economía de la London School, famosísima. Estaban reunidos ahí economistas de la élite internacional, estaba Robert Lucas, Premio Nobel de Economía, que tenía modelos matemáticos y que había dicho que las crisis ya eran cosa del pasado y no pronosticó ninguna crisis. Yo creo que la reina Isabel fue a dar un discurso, había perdido una lana, me imagino, supongo, iba en lo que sigue de encabritada la reina Isabel. Entonces, teniendo el Premio Nobel de Economía enfrente, les dijo, ¿por qué nadie predijo esta crisis? ¿No? Con todos sus modelos matemáticos. Lo tomó muy personal el doctor Robert Lucas, pero pues, cerebro brillante le contesta a la reina. La crisis no se predijo porque la teoría económica predice que este tipo de eventos no pueden predecirse. No funcionan los modelos matemáticos. Esos son los cisnes negros. No coincido con Ernesto. El mejor secretario de Hacienda de México no fue economista. El señor Antonio Ortiz Mena era abogado. Era abogado. Entonces, realmente no garantiza su formación universitaria el buen desempeño en la gestión. No sé si de producción nos pudieran poner la portada de The Economist de esta semana. Muy bueno. Lo que tenemos es una crisis de ansiedad.
lo que estamos observando es que los modelos económicos y las leyes y las conexiones y las relaciones causa-efecto que por mucho tiempo pensamos que funcionaban, ya no están funcionando. Entonces, personajes como el señor Powell, pues simplemente dicen, ya no sé qué hacer. Subimos las tasas de interés porque pensamos que con eso íbamos a arreglar la inflación. Pero esta no se ha arreglado. Al principio pensamos que la inflación era transitoria y nada, resultó que no era nada transitoria, que era una inflación definitiva. Entonces, casi ya no sabemos qué hacer. Y lo que hay subyacente en el debate es el riesgo de que tengamos por muchos años, por varios años al menos, tasas de interés elevadas, muy altas, que inhiban la actividad económica y que generen una circunstancia en donde la economía de Estados Unidos se parezca a la de Japón, que Japón por mucho tiempo fue una economía estancada que no crecía y no crecía y no crecía. Pues siguen, ¿no? Creciendo creo que muy tiene poquito. 1 o 0.5, algo así. Creciendo muy poquito. Es el lado opuesto de la tortilla. Después de la crisis hipotecaria tuvimos varios años en que la inflación estuvo por debajo del promedio histórico y nadie se explicaba por qué. Porque además los bancos centrales empezaron con sus políticas monetarias extremas creando dinero como nunca antes lo habíamos visto. Pero la inflación se mantuvo abajo del promedio histórico. Una de las principales causas de por qué sucedió esto fue el factor China, con su mano de obra barata, precios dumping, inundando en la globalización los mercados. Bueno, pues ese factor ya no está presente, China, como antes. Y por otro lado, insisto, tienes hoy en día una política fiscal súper expansiva que te está generando, entre otras cosas, distorsiones de estas variables. Sí, estas distorsiones confunden, mandan señales contradictorias. Es muy difícil poder hacer un buen diagnóstico. Porque por un lado tenemos la Reserva Federal que reduce parte saca liquidez del sistema. Sí, recoge dinero. Sí, para bajar el consumo y reducir la inflación. Sube las tasas de interés también para restringir el crédito, bajar el consumo. Esta parte está afectando a la industria manufacturera. Hay algunas señales de que Estados Unidos está en desaceleración y puede llegar a recesión. Pero, por otro lado, la misma Reserva Federal, cuando hay un susto, afloja. Cuando en marzo quebraron algunos bancos, volvió a soltar liquidez y momentáneamente, ¿no? Entonces, los bancos como que vuelven a soltar crédito. Muchos bandazos de Mr. Powell, ¿no? Y luego viene lo que comenta el maestro O'Farrill, que es la cuestión del gasto fiscal expansivo. Entonces vamos a entrar, o ya estamos en una época, porque también vamos a entrar en México el próximo año, por también el gasto fiscal, que los expertos conocen como dominancia fiscal. O sea, ¿qué significa esto? Que el gasto desbocado del gobierno provoca inflación, distorsiona la economía y se monta sobre la política monetaria. Y entonces, por mucho que el Banco Central quiera reducir la inflación con un gasto excesivo, déficits, pérdidas en el presupuesto, estás alimentando esa inflación. Entonces vienen señales contradictorias y da la impresión de que algunas leyes económicas ya no funcionan. Finalmente. Impresión o no sé, justamente ese es el debate, porque no es un debate que esté solamente en estas mesas, en las mesas de discusión de analistas, está en las universidades, está en los bancos centrales, está en las reuniones donde asisten los directores de los bancos. Hay directores generales de bancos que preludian una gran crisis en el 2024. Una crisis como la del 2008. Y hay otros que dicen que lo que tendremos en el 2024 es una expansión económica como no habíamos visto. Todo lo contrario, el péndulo del otro lado. Exactamente lo opuesto. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Ante esa circunstancia, hay una ley que no ha variado. La Reserva Federal siempre se equivoca. ¿Siempre? Siempre. Y la razón es que la política monetaria es conducir un automóvil que tiene el parabrisas tapado y nada más estás viendo el espejo retrovisor. Ves para atrás, ves el pasado. Hasta en tiempos de Greenspan se equivocaba. Muchísimo. más. ¿Más? Sí. Más.
Bueno, nos vamos, se nos termina el tiempo. Eri Guerrero, siempre un gusto recibirte. Gracias. Muchas Muy buenas gracias noches. a ustedes. Ernesto Fali, gracias. Maestro Quintana, gracias. Y a ustedes que nos hacen el favor y la gentileza de escucharnos, no se despegue. Guillermo Ortega aquí enseguida con toda la información y las noticias. Buenas noches.